La clase de hoy está dirigida a estudiar las características de la inmunidad innata. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a reconocer las distintas etapas de la respuesta inmune innata, indicando desde el reconocimiento del patógeno, la activación de los componentes celulares y o moleculares y la instauración de mecanismos efectores que permitan la eliminación del patógeno. Además, identificar los actores celulares y moleculares intervinientes en cada momento de esta respuesta para que sea efectiva. Diferenciar el accionar de las células a lo largo de la respuesta innata y qué relación tienen cada una de ellas con los diferentes microorganismos que la pueden inducir. Finalmente, identificar los elementos en la respuesta que da una protección al individuo y, de acuerdo a la identificación de los mismos, poder establecer potenciales terapias inmunológicas. Cada uno de nosotros estamos inmersos en un entorno que presenta una gran cantidad de microorganismos, algunos de ellos sin patogenicidad evidente y otros altamente patógenos, como estamos viendo en estos días por la infección de un coronavirus. Ese entorno microbiológico no causa enfermedad hasta el momento en que invade al organismo y entra en contacto con los diferentes órganos que empiezan a alterar su homeostasis. Entonces, los patógenos se van a encontrar con una serie de barreras y dificultades o mecanismos que van a ir evitando su propagación dentro del organismo y el consecuente daño. Entonces vamos a contar siempre con una limitante entre lo externo y lo interno, que son las barreras físicas, las bacterias químicas y finalmente las barreras fisiológicas. La respuesta inmunológica se encuentra dentro de estos mecanismos fisiológicos de defensa, en los cuales vamos a identificar distintas etapas, como veremos a continuación, y entre ellos la instauración de mecanismos protectivos, como es el desarrollo de respuesta inflamatoria y el desarrollo de respuesta en anticuerpos o de citotoxicidad. Como podemos ver en este esquema, si los puntitos representaran cada una de las bacterias o agente microbiológico que puede entrar en contacto con el organismo, la potencialidad de cada uno de estos mecanismos que vamos a ir discutiendo van a ir eliminando gradualmente el agente patógeno, y solo aquellos que tengan alto nivel de patogenicidad cumplirán con todos los procesos, y es entonces el sistema inmune el encargado, a través de una respuesta adaptativa, de eliminarlo definitivamente. Como vengo explicando, entonces el sistema inmunológico es un sistema que mantiene la homeostasis del organismo, y la acción coordinada de estas células y factores solubles que integran el sistema van a originar la respuesta inmune. La respuesta inmune es la encargada de otorgarle al individuo protección, y esa protección es sinónimo de inmunidad. El individuo adquiere protección, adquiere inmunidad frente a el agente patógeno, y esta inmunidad significa que un contacto con este patógeno en futuras instancias no va a ser nocivo para el organismo, porque va a adquirir la capacidad el organismo va a adquirir la capacidad de eliminarlo. Para poder adquirir esa capacidad se tiene que desarrollar la respuesta inmune, y es así que en la respuesta inmune, como ya vieron en la clase anterior, vamos a distinguir distintas etapas definidas desde lo temporal, pero también desde la funcionalidad que otorga la participación de las células en cada momento. La respuesta que se da en una primera instancia está mediada por células hematopoyéticas del grupo leucocitario,
fundamentalmente a través de la acción de células de origen mieloide, como son los fagocitos, células polimorfonucleares, como son los neutrófilos, las células dendríticas, células de origen linfoide, como las células NK o los linfocitos asociados a la inmunidad innata, y factores solubles cuyos componentes son variados, pero para dar un ejemplo en este momento vamos a nombrar las proteínas del sistema complemento. La organización y la intrincada relación entre estos componentes puede dar protección en las primeras etapas, pero además estas células actuando van a coordinadamente interactuar con los linfocitos. Los linfocitos B y los linfocitos T son los responsables de desarrollar la respuesta protectiva en una fase más tardía que denominamos inmunidad adaptativa, y se va de hablar de estos mecanismos en los próximos teóricos. Entonces, los elementos de la respuesta inmune los podemos clasificar asociados a la respuesta inmune innata o asociados a la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, vamos a ver que algunos de ellos cumplen funciones unívocas en ambas respuestas. Asociados con la inmunidad innata definimos como componentes celulares a los granulocitos, entre ellos fundamentalmente los neutrófilos con función fagocítica, los eosinófilos y los basófilos. Como células leucocitarias mononucleares vamos a encontrar a los macrófagos, a las células dendríticas y a los linfocitos que se asocian a la inmunidad innata que denominamos ILC. Los otros integrantes de la respuesta inmune en esta fase van a ser componentes solubles, entre ellos el complemento, las colectinas y las citoquinas. En relación con la inmunidad adaptativa definimos componentes que están íntimamente asociados al accionar de su respuesta, que son las células linfocitarias, en las que presentan receptores para antígeno y que en un primera instancia las vamos a dividir en linfocitos B, si son capaces de secretar anticuerpos, y linfocitos T, que secretan proteínas con diferentes funciones, y en función del perfil de secreción los vamos a dividir en células CD4 y CD8. CD4 las definimos genéricamente como células colaboradoras y las células CD8 como células citotóxicas. Como pueden ver en este esquema, existen algunas poblaciones celulares que forman la zona de entrecruzamiento de ambas respuestas, porque perteneciendo por su caracterización a las células que serían de la respuesta adaptativa por presentar receptores para antígenos en su superficie, cumplen funciones a lo largo de la respuesta innata. Estas poblaciones las denominamos linfocitos T gamma delta y NKT o células invariantes NKT. Estamos definiendo una respuesta inmunológica, pero a su vez estamos diferenciando dos etapas, la etapa innata y la etapa adaptativa, y los componentes que integran a cada una de ellas. Entonces nos preguntamos, ¿estas respuestas son excluyentes? ¿Se da solo la respuesta innata o se da solo la respuesta adaptativa? La respuesta a esta interrogante es no. Estas respuestas no son independientes y además son complementarias entre sí. Como pueden ver en el esquema de la figura del lado izquierdo, a lo largo de la respuesta innata, las células que venimos definiendo
cumplen roles de migración, de llegada al foco donde está la infección, de activación y de secreción de mensajes intercelulares a través de proteínas que vamos a denominar citoquinas. Estas proteínas establecen mensajes entre las mismas células y condicionan su futuro accionar. Las células dendríticas y los macrófagos, en una etapa final de su activación, secretan interleuquina 12. Estas citoquinas, junto con la interleuquina 18, son citoquinas fundamentales en la inducción de la respuesta adaptativa. Y por lo tanto, la iniciación de la respuesta adaptativa depende de cómo se han activado las células en la fase innata, es decir, que hay una interrelación entre ambas. Cuando se genera la respuesta adaptativa, se van a generar efectores celulares, como pueden ser los macrófagos activados, como pueden ser células citotóxicas o células B que secretan anticuerpos. Y el accionar de estos dos últimos tipos celulares, las células CD8, las células CD4 y las células B, condiciona luego el mecanismo de ataque y eliminación de patógenos. Y para ello, muchas veces se requiere el reclutamiento de las propias células de la inmunidad innata. Por ejemplo, las células fagocíticas. Entonces, ambas respuestas son interdependientes. Ahora, para lograr la eliminación del patógeno necesitamos saber que el patógeno está presente en el organismo. Para ello, las células van a contar con sensores. Estos sensores son receptores que fundamentalmente están en la superficie celular, aunque no exclusivamente en esta localización. Y de acuerdo a como podemos ver en este esquema general, todas las células del sistema inmune, innata o adaptativa, tienen que reconocer la presencia del patógeno, tienen que reconocer que hay algo que no es propio del individuo. Estos componentes que no son propios del individuo, sino que son elementos bioquímicos presentes en células de los patógenos o en alguna otra noxa y que no es común encontrarlos en las células eucarióticas, van a ser reconocidos por proteínas de membrana que las vamos a llamar receptores de reconocimiento. Particularmente en la inmunidad innata los vamos a llamar RRP, por receptores de reconocimientos de patrones moleculares. Cuando esta interacción se produce, la célula va a enviar señales intracelulares a través de mecanismos de transducciones que median diferentes proteínas y va a dar una señal a través de factores de transcripción en el núcleo para la producción de proteínas que van a estar encargadas de participar en los mecanismos de eliminación del patógeno. Entonces, siempre vamos a lograr o vamos a tener que reconocer al patógeno, una etapa de reconocimiento, una etapa de activación celular y finalmente una respuesta efectora que va a conducir a la eliminación del patógeno. ¿Qué características presenta la respuesta innata? Bueno, este tema ya también los van a discutir o lo han discutido a través de seminarios en trabajos prácticos. La respuesta innata es una respuesta rápida, instantánea, cuando el agente microbiológico ingresa al organismo. Se llama innata justamente porque va a haber elementos preformados presentes en los tejidos, como el sistema complemento, como los macrófagos residentes. Y estos van a dar instantáneamente una respuesta reconociendo
que está presente el patógeno. La capacidad de reconocimiento de las células de la inmunidad innata es limitada. Está dada por proteínas que están en la superficie de las células que mencionamos y que reconocen algunas estructuras bioquímicas que vamos a discutir enseguida. El reconocimiento entonces de la presencia del patógeno se da por estructuras compartidas, estructuras bioquímicas que están presentes en los diversos microorganismos. Por ejemplo, en diversas bacterias de distintas cepas, diferentes calidades de lipopolisacáridos. A este conjunto de estructuras bioquímicas que son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrones, los llamamos patrones moleculares asociados a patógenos o estructuras moleculares asociadas a patógenos o a microorganismos. Y genéricamente los conocemos como el nombre de PAPs. Entonces, mediante estas proteínas receptoras y estos patrones moleculares, las células de la inmunidad innata reconocen que ese organismo, que esa célula no es una célula propia, y establece entonces la alerta para iniciar los mecanismos de eliminación. Sin embargo, los mecanismos que se generan en cada etapa son los mismos. En cada momento, no en cada etapa, en cada momento que encuentre con el patógeno son unívocamente iguales. Por lo tanto, no se generan alternativas celulares que denominamos memoria inmunológica y que las definimos como una propiedad exclusiva de la inmunidad adaptativa. Hoy en día este concepto está en franca discusión porque las células NK, que se las consideran células integrantes de la inmunidad innata, parecería que en algunas circunstancias pueden permanecer en un estado de preactivación que permita su posterior funcionalidad en un segundo encuentro con el antígeno o con el patógeno. Pero hasta ahora seguimos manteniendo esta condición de que la respuesta innata en lo general no produce respuesta de memoria inmunológica. Entonces, en la inmunidad innata, la capacidad de reconocimiento a través de estas estructuras que ven a los patrones moleculares o bioquímicos que tienen los patógenos otorgan cierta especificidad. Esto los diferencia de la inmunidad adaptativa, en donde las células que participan, los linfocitos B y los linfocitos T, reconocen estructuras que denominamos antígenos, que también pueden ser proteínas, glicoproteínas o hidratos de carbono, pero de una manera prácticamente exclusiva de una célula por un antígeno diferente, presente en los patógenos. Por lo tanto, la diversidad con que puedo reconocer al patógeno es muy limitada en las células innatas y, como pueden ver en el esquema de esta tabla, se reconocen un conjunto de 3 a 100 estructuras diferentes y no más. En cambio, los receptores que tienen los linfocitos en su superficie pueden llegar a una variabilidad del orden de los 1000 millones, 1 por 10 a la 9. Es decir, que en el caso de la respuesta adaptativa, la capacidad de reconocimiento es muy variable. Pero ambas circunstancias, la utilización de un receptor como tienen las células de la inmunidad innata o el receptor específico que tienen los linfocitos T, le permiten diferenciar lo propio de lo no propio. O sea, ambos
van a distinguir la presencia de algo que no es del organismo y que puede ser potencialmente patógeno. En estas condiciones de reconocimiento, las células de la inmunidad innata no producen memoria inmunológica, en cambio, los mecanismos de diferenciación de las células de la inmunidad adaptativa generan células que denominamos células de la memoria. Distintos componentes forman parte de las acciones de la inmunidad innata. Vamos a clasificarlos en lo que son las barreras epiteliales, que está constituida por las células del epitelio propiamente dicho, y algunas células intraepiteliales que pueden cumplir alguna acción complementaria, por ejemplo, las células de Globet que secretan mucinas, las células de la inmunidad innata propiamente dicha, que son los fagocitos, como los macrófagos, neutrófilos, monocitos residentes, las células dendríticas, los linfocitos de la inmunidad innata, que se caracterizan por ser una población funcional heterogénea. La mejor identificada son las células citotóxicas NK, componentes solubles como las citoquinas, el sistema complemento y las proteínas plasmáticas de fase aguda. La integración de estos componentes va a dar lugar a mecanismos fisiológicos que van a permitir la fagocitosis y muerte de los microorganismos, la lisis de las células infectadas, la generación de un proceso inflamatorio, la producción de una lisis mediada por complemento, y todos estos mecanismos se integran constituyendo lo que se conoce la respuesta inflamatoria que da la inmunidad innata. Las barreras epiteliales resultan ser la primera línea de protección. Está constituida por la unión estrecha de las células, formando una barrera continua que impide, por una cuestión mecánica, la entrada de los patógenos. En algunas circunstancias, esta unión estrecha puede modificarse generando conductos o pasos libres para los propios patógenos, y en otras instancias hay una transición a través de la propia célula epitelial. Para ello dispone además de la capacidad de secretar péptidos catiónicos, entre ellos las defensinas, que tienen capacidad de bloquear la viabilidad del patógeno a través de sus acciones antimicrobianas. Otra condición que se da es que dentro de los epitelios pueden estar presentes células de origen linfoide, los linfocitos intraepiteliales, que van a presentar la capacidad de reconocer la presencia del patógeno y secretar mediadores solubles capaces de alguna manera interferir con la viabilidad y la progresión de la infección.
Las diferentes barreras epiteliales también producen o secretan componentes químicos, por lo tanto se constituyen no solo como una barrera física, sino también, o una barrera mecánica, sino como una barrera química. En esta tabla ustedes pueden apreciar los diferentes órganos constituidos por barreras epiteliales, como es la piel, el intestino, los pulmones, la conjuntiva de los ojos. Ellos van a constituir primariamente entonces esa barrera física, pero luego pueden haber otras situaciones en las que participe, por ejemplo, la secreción de ácidos grasos en la piel, que va a alterar la adhesión de las bacterias a la misma. A nivel del tracto gastrointestinal, la secreción de enzimas, por ejemplo, a nivel de las salivas, como la amilasa. A nivel del estómago, la secreción de altos niveles de ácido clorhídrico que bajan el pH y alteran la estabilidad de la membrana de los patógenos. La secreción de proteínas surfactantes a nivel pulmonar, o la secreción a través de saliva y también de las glándulas lagrimales de enzimas como la lisozima. Esos péptidos antimicrobianos que yo mencioné en el esquema anterior también se secretan hacia la luz intestinal o hacia la superficie de los epitelios, y estas están constituidas, por ejemplo, por las defensinas, que son péptidos catiónicos que alteran la membrana de las bacterias, y otras proteínas como las catilecinas o las histatinas. Además, a nivel del tracto intestinal y también de la superficie de la piel, existen lo que denominamos la microbiota normal, que son bacterias comensales no patogénicas que compiten con las patogénicas en cuanto a la adhesión a los tejidos y también en el consumo de elementos esenciales, como puede ser el hierro, para los distintos tipos bacterianos. Entonces, la inmunidad innata se basa su acción en diferentes barreras que se van interponiendo para evitar la entrada del patógeno, como vimos en el esquema inicial de esos puntitos representando al agente microbiológico que se va limitando su penetración al organismo. Entonces, a modo de resumen, en esta tabla van a encontrar la acción mecánica, la acción del pH, la secreción de moco por las células epiteliales que van a evitar la adhesión, las cilias presentes en el epitelio respiratorio, por ejemplo, que por su movimiento expulsan la llegada de agentes biológicos, particularmente de agentes patogénicos, virus, bacterias, el inicio de un mecanismo que gatilla a nivel del sistema nervioso central la producción de citoquinas, que es la producción de temperatura. Este aumento de temperatura va a inhibir la capacidad replicativa del patógeno. La secreción de mediadores solubles como son defensina, interferones que alteran la replicación viral, como vamos a ver en un ratito, el sistema complemento que ya les mencioné. Y luego, si todas estas circunstancias no son operativas para frenar la llegada del patógeno, las células del sistema innato van a iniciar los mecanismos de control y de defensa a través de procesos de fagocitosis, que vamos a ver en un ratito, y el desarrollo de una respuesta inflamatoria. Ahora bien, estas células y estos factores que se liberan interactúan de la misma manera frente a todos los patógenos. Nosotros, por simplificar el universo de los agentes microbiológicos, podemos definir diferentes grupos de
de microorganismos, los parásitos, las bacterias, los virus, incluso los hongos que acá no están descritos. Cada uno de ellos son susceptibles al ataque de una población o de varias poblaciones celulares, pero con predominancia de alguna en particular. Por ejemplo, para eliminar los virus, la población activa más importante son las células NK y las células dendríticas, particularmente una subpoblación que se denomina células dendríticas plasmacitoides, que son productoras de gran cantidad de interferón. Por ello, son la población celular que en mejor medida van a controlar el avance de los virus. En cambio, para el control de las bacterias necesitamos sustancias que las eliminen, tanto cuando están presentes en el espacio extracelular como cuando invaden a un organismo. Y en este caso, los macrófagos y los neutrófilos son los que mejor van a ejercer la acción depurativa. En cambio, para los parásitos multicelulares, la acción de una célula NK libre o de un fagocito no es suficiente para eliminarlos del interior del organismo. Y en ese caso vamos a requerir, y ya lo van a ir viendo en sucesivos clases, la acción de células que produzcan la secreción de proteínas que le resulten tóxicos, como son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Entonces, la relación entre el agente inductor de la respuesta inmune y el conjunto de células que mejor pueda montar un mecanismo de eliminación va a permitir que logremos eficientemente la eliminación del patógeno. Y esto lo vamos a ir teniendo en cuenta en cada una de nuestras clases y en cada uno de los ejemplos que vamos a ir presentando. En los últimos años ha adquirido importancia la identificación de una familia de linfocitos denominados ILC o linfocitos de la inmunidad innata. Estos linfocitos se originan en médula ósea a través de un precursor linfocitario común que permitiría la diferenciación de estas células y también de los linfocitos de la inmunidad innata. Lo que sucede es que un grupo de estas células expresa el factor de transcripción ID2 que los dirige hacia una diferenciación en la cual no se logra la expresión de receptor antigénico B o T en la superficie. Como pueden ver en todos estos dibujitos, ninguna de las representaciones de las células expresa en membrana un receptor para el antígeno, como lo hacen en cambio los linfocitos de la inmunidad adaptativa, los linfocitos B y los linfocitos T, que veremos más adelante. Estas células no expresan receptor para el antígeno y dependiendo del entorno en que inicien su diferenciación, expresan diferentes proteínas que condicionan su funcionalidad. Esas proteínas, que son factores de transcripción, se expresan en función de las citoquinas que hay en el medio. Cuando en el medio en el que están diferenciándose hay un aumento de producción de interleuquina 12 o 18 y o 18, expresan el factor de transcripción TB y ellas van a secretar únicamente interferón gamma o tumor necrosis factor alfa, que actúan en la defensa contra virus y también contra algunas bacterias. En cambio, si el entorno en el cual se están diferenciando están presentes la interleuquina 25, la interleuquina 33, ellas van a expresar un factor de transcripción que se denomina GATA3, y eso va a conducirlas a que a posteriori, en su maduración completa, secreten interleuquina 5 e interleuquina 13,
que va a ser mediadora de acciones inflamatorias y cuadros similares a una respuesta alergénica, para controlar la expresión en estas condiciones de algunas infecciones, fundamentalmente infecciones parasitarias. En cambio, si están adquiriendo su diferenciación en un entorno en el que hay altos niveles de interleuquina 23 o de interleuquina 1, ellas adquieren la expresión de un factor de transcripción que denominamos ROR gamma T, y en estas condiciones esta subpoblación celular solamente va a secretar interleuquina 22 e interleuquina 17, que son esenciales en infección frente a bacterias extracelulares y que van a estar constituyendo parte de la barrera intestinal para protegernos contra determinadas infecciones. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes etapas que va a tener la respuesta adaptativa, la respuesta innata. La respuesta innata se da, como dijimos, en forma rápida, es decir, que desde el minuto 0 hasta los 3 días, el organismo va a estar muy activo a través de la acción de las células que participan de la inmunidad innata. Pueden darse diversos mecanismos en diferentes condiciones. La inmunidad innata puede encontrar a un microorganismo que no tiene ningún grado de patogenicidad. Entonces, rápidamente se va a montar una respuesta que se reconozca al elemento como no propio, que se secreten, por ejemplo, citoquinas o aumente la temperatura y que rápidamente sea eliminado el microorganismo del interior del propio individuo. Esto se da en muy pocas veces, o es una activación que la dan las bacterias comensales de manera inespecífica. Cuando el patógeno tiene cierto grado de patogenicidad o de potencial daño, se reconoce al agente microbiológico, se monta una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria lleva a reclutar células efectoras y a la activación de estas células para producir un mecanismo de eliminación. Y esto ya no se alcanza en las primeras 3-4 horas, requiere un proceso un poco más extenso. En cualquiera de los casos, los elementos que van a participar van a ser elementos humorales que se asocien a la inflamación, como el sistema complemento, enzimas liberadas por las células del epitelio o las células inmunes, defensinas, agentes antimicrobianos. Se va a activar el sistema de coagulación y van a estar actuando fundamentalmente los neutrófilos, que son los primeros en arribar al sitio de inflamación, los macrófagos y los basófilos. Si la infección está dada por agentes de tipo viral, se van a activar fundamentalmente las células NK. Y si la infección está dada por el mintos, fundamentalmente se van a activar los eosinófilos, todos ellos acompañados por las células linfoides de la inmunidad innata, que va a aportar parte de las citoquinas que van a formar parte del proceso de activación y de inflamación. Entonces, el sistema inmune tiene que reconocer lo propio de lo no propio. Lo propio son todas las moléculas bioquímicas que están presentes en las células eucariotas y contra las cuales no se va a montar una respuesta. Lo no propio son los componentes bioquímicos presentes en los patógenos. Para ello van
durante la fase innata van a utilizarse receptores de reconocimiento de patrones que forman varias familias. Algunos van a reconocer restos de hidratos de carbono, como los receptores de manosa. Otros van a reconocer porciones de péptidos, como los receptores para N-formilmetionina presentes en los péptidos bacterianos y no en las células eucarióticas. Otros van a reconocer lipopolisacáridos, otros van a reconocer lípidos que no son polisacáridos, y estos son reconocidos, por ejemplo, por los receptores que llamamos scavenger, que son receptores que también reconocen lipoproteínas humanas. Una célula de la inmunidad innata puede expresar uno o más de estos receptores, pero no es específico de un linaje celular, sino que los diferentes linajes, granulocitos, células dendríticas, macrófagos, pueden expresar cualquiera de ellos. Por otro lado, estos receptores su expresión está codificada en genes que están distribuidos en todas las células, por eso lo expresan las distintas células. No hay una identificación de que un tipo celular y un clon celular sea el que va a producir ese receptor. Entonces, la distribución es amplia pero limitada. Sin embargo, todas estas circunstancias, como podemos ver en el último punto, van a permitir discriminar entre lo propio y lo no propio. Esto es una diferencia de reconocimiento con la respuesta innata, donde los linfocitos, tanto B como T, van a estar reconociendo porciones de los componentes proteicos o glicoproteicos de los agentes microbiológicos, pero de una manera unívoca, específica. Cada linfocito va a reconocer una única secuencia proteica que al sector reconocido lo denominamos epitope, y cada linfocito expresa un único receptor para el antígeno, que lo adquiere en la diferenciación de esa célula, y por eso decimos que es una expresión clonal del receptor. Ya lo vamos a revisar en alguna otra charla o en clases de consulta para que lo entiendan bien. Y esto es lo que le da especificidad absoluta a la respuesta adaptativa. Entonces, ya sabemos que hay estructuras de reconocimiento que llamamos receptores de reconocimiento de patrones, y que los patógenos van a expresar estructuras bioquímicas que las tenemos que identificar. Entonces, ¿cómo se da esa fase de reconocimiento? ¿Y cómo se activan las células? Existen diferentes tipos de patrones moleculares. Por ejemplo, ácidos nucleicos, RNA doble cadena que lo expresan los virus en etapa replicativa. ADN con secuencias nucleotídicas denominadas CpG que lo expresan las bacterias DNA en su DNA. Virus que expresan secuencias DNA que tienen una etapa replicativa. Bacterias que expresan lipopolisacáridos, por ejemplo las bacterias gram negativas. Las diversas proteínas que expresan péptidos constituidos por una secuencia N-formilmetioninada y no está presente en las proteínas humanas. Restos de hidratos de carbono ricos en manosa, que son muy abundantes en las bacterias. Restos de fosforilcolina u otras moléculas lipídicas que están presentes en las membranas microbianas. Entonces, según el tipo de agente que está invadiendo al organismo, habrá distinta calidad de macromoléculas expresadas en su superficie. Y estas van a ser reconocidas
por algunos de los receptores que estamos mencionando y que ahora vamos a identificar con más claridad. Por ejemplo, para reconocer el LPS hay una proteína que se denomina TLR4 por Toll-like receptor, que es capaz de identificarlo. Lo mismo y en asociación a otra molécula que la denominamos CD14. En cambio, si es una bacteria que tiene una pared celular rica en manosa, puede ser reconocida por los llamados receptores para manosa, que pueden estar unidas a la superficie del fagocito o libre en los fluidos, como es la lectina unidora de manosa, LBP. Existen otras proteínas solubles, como la proteína C reactiva, que ustedes habrán visto estarán viendo en Fisiopato, que se produce en etapas de infecciones agudas o de procesos de enfermedades agudas, inflamatorias, que es capaz también de unir por ejemplo, a fosforilcolina e inducir la fagocitosis de la bacteria. Entonces, revisando esta tabla vamos a ver diferentes patrones moleculares en diferentes tipos de agentes microbiológicos reconocidos por diferentes receptores. Y según la calidad de unión de cada uno de estos, vamos a ir viendo que hay distintos tipos de respuesta. En estos gráficos, en estos esquemas, vamos a identificar la presencia de los receptores en la membrana externa celular, como se puede ver en el primer diagrama, que están presentes los diferentes receptores. Los scavengers, receptor para manosa, receptor de péptidos bacterianos o receptores de la familia Toll-like receptor. Pero si miramos el esquema de abajo, vamos a ver que no solo en la membrana externa de la célula puede haber proteínas de reconocimiento de patrones. También encontramos que algunos receptores están libres y otros están unidos a vesículas intracelulares. ¿Por qué hay también receptores dentro de la célula? Porque muchas veces los patógenos invaden a la célula y tenemos que reconocerlo en el interior de la célula, su presencia como agente nocivo. Entonces, a nivel extracelular vamos a reconocer todo aquel microorganismo en su fase libre, como puede ser un virus o bacterias de hábito extracelular o agentes como los hongos. Pero si el patógeno invadió a la célula, lo vamos a estar reconociendo en el interior del citosol a través de proteínas unidas a los endosomas, como son los TLR intracelulares, el TLR3, el TLR9, o a través de otros ligandos intracitosólicos, como es la familia de los receptores Nod-like receptor, o receptores Nod, que reconocen, como pueden ver en este ejemplo, lípidos de las bacterias de las paredes intracelulares. Otro conjunto de proteínas receptoras es el conjunto de los receptores like-RIC, que reconocen fundamentalmente RNA, sea RNA viral o RNA generado a través de la copia del cDNA. Y hay sensores también para identificar DNA libre bacteriano. Entonces, de esta manera nos cubrimos, o el organismo se cubre de poder identificar las diferentes calidades de patógenos que pueden ser nocivos para nuestro organismo.
Bueno, acá hay un listado que no es para memorizarlo, sino que para que ustedes puedan darse cuenta que hay diferentes agentes patogénicos, bacterias en la parte superior, virus, hongos, protozoarios, que son capaces de ser identificados. Y para eso, según la calidad de los componentes que forman parte del patógeno, se utilizará una diferente combinación de receptores para su identificación. Los receptores de tipo TOL, que como pueden ver es una familia muy amplia, está constituido por 10 variantes, de las cuales 9 tienen una expresión funcional. Algunos son de expresión en la superficie celular, otros en los endosomas, como vimos en la diapositiva anterior, y cada uno de ellos tiene una región de reconocimiento, una región transmembránica, porque se inserta o en la membrana externa o en membranas internas de la célula, y una región de dominios capaz de producir una asociación entre ellas que se denomina dominio TIR. Entonces, la especificidad va a estar dada por el extremo, el extremo de la molécula, el extremo amino de la molécula, que forma un dominio que es característico para todos ellos, una estructura rica después en citocinas, que permite la agregación y la identificación firme del patógeno. Están los ejemplos para que ustedes los revisen después. Entonces, una célula de la inmunidad innata no reconoce específicamente al antígeno como los linfocitos de la inmunidad adaptativa, pero pueden identificar al patógeno con cierto grado de selectividad o de baja especificidad. Y eso va a depender de la combinación de receptores que interactúen con las macromoléculas que están presentes en el microorganismo. Acá en este esquema, si ustedes lo analizan, van a ver 3 agentes microbianos diferentes que expresan diferente calidad bioquímica de moléculas en su superficie. Y que la combinación de los receptores que reconozcan a esas unidades de PAMS que lo constituyen, van a generar señales intracelulares o una señalización intracelular que va a conducir a diferente calidad de respuesta. Si es un virus, vamos a necesitar un tipo de respuesta; si es una bacteria gram negativa, otro tipo de respuesta; y si fuera un protozoario, otra calidad de respuesta. Entonces, de esta manera el organismo puede variar sus respuestas. Entonces, si tomamos como ejemplo de una célula de inmunidad innata las células dendríticas, estas van a ser estimuladas por los patógenos. Y en este caso vamos a ver que las diferentes poblaciones de células dendríticas, las células dendríticas mieloides, las células dendríticas plasmocitoides, una familia particular de células dendríticas que se caracterizan por la molécula CD8-alfa, otra que se caracteriza por la molécula CD11. Esto a lo largo del curso van a ir viendo la aparición de las diferentes poblaciones de células dendríticas, o los propios monocitos van a ser activados por los patógenos por diferentes patrones, como vimos en el esquema simplificado anterior. Y la calidad de la respuesta va a ser diferente según cuál célula sea impactada y cuáles sean los receptores de reconocimiento que son que unen a los PAMPs. En un caso vamos a tener una respuesta de tipo inflamatoria, como es la producción de interleuquina 12, 6 y TNF, pero en otros casos vamos a tener una respuesta antiviral, como es la producción de interferones de tipo 1. Entonces,
Aquí resumimos un poco las ideas de que la respuesta innata reconocen estructuras de reconocimiento a través de los RP. Esas estructuras que son reconocidas, que los llamamos PAN, son estructuras compartidas entre los diferentes organismos, microorganismos. Los receptores presentes en las células son codificados en la línea germinal de la célula y las células responden de manera similar al encuentro con diferentes patógenos. El sistema innato no funciona o no es capaz de reconocer los componentes bioquímicos de las células del huésped y por lo tanto no son capaces de generar autoagresión. Ahora, todas estas células van a reconocer al patógeno, pero después tienen que empezar a interactuar para generar el mecanismo defensor final. Y eso se alcanza a través de mensajeros químicos, como son las citoquinas. Las citoquinas son proteínas que se secretan por las células inmunes y también células que no pertenecen al sistema inmune, en algunos casos, como pueden ser células del sistema nervioso o células como algunos epitelios, pero generalmente son las células del sistema inmune las que las producen mayoritariamente en el organismo. Son proteínas o glicoproteínas que se secretan en concentraciones muy bajas porque los eventos que producen son de corta duración. Las concentraciones de las citoquinas son del orden de picomolar a femtomolar, 10 a la menos 15 molar. Y van a generar mensajes entre las diferentes células. Sin embargo, esos mensajes, cuando se unen a los receptores específicos, en la célula blanco no siempre son unívocos, es decir, que el efecto que pueden producir es diferente según el tipo celular sobre el que actúen. Y a esto se lo llama efecto pleiotrópico de las citoquinas. Muchas veces el organismo lo produce como fuente a través de distintos tipos celulares, y esa capacidad de que muchas células produzcan una misma citoquina en un determinado momento se lo denomina acción redundante de las citoquinas. Y diferentes citoquinas sobre un mismo blanco celular pueden dar la misma respuesta, de ahí la redundancia. A veces se requiere que dos tipos celulares produzcan citoquinas diferentes, pero que van a producir el mismo efecto. Por ejemplo, como está visto acá en el gráfico, incrementan la expresión de proteínas que denominamos antígenos de histocompatibilidad. Y esa acción sinérgica condiciona que tenga mayor eficacia a posteriori el mecanismo inferior y efector final. Y otras veces necesitamos que la respuesta que fue iniciada sea modificada, y para eso secretan proteínas que tienen acciones antagónicas, de manera tal que primero actúa una citoquina, da una respuesta, por ejemplo, una respuesta en inflamación, pero después se produce otra citoquina que, unida a otro receptor, pero en la misma célula, frene esa respuesta iniciada, como una forma antagónica, de manera similar a lo que pasa en el sistema nervioso central. Las citoquinas son muchas. Vamos a ir viendo a lo largo del curso que tenemos una cantidad de proteínas diferentes muy altas, más de 35, 37 citoquinas denominadas interleuquinas, una gran variedad de interferones, una gran cantidad de otro grupo de proteínas que denominamos quemoquinas. Vamos a referirnos en esta instancia a las citoquinas que se secretan en la inmunidad innata para cumplir sus acciones a lo largo de la inmunidad innata. Estas citoquinas generan una respuesta inflamatoria. Ya mencionamos
a las citoquinas que producen los ILC. Los ILC producen acciones regulatorias del funcionamiento de otras células. En cambio, las citoquinas que denominamos del conjunto de proteínas inflamatorias tienen como función final generar justamente un proceso inflamatorio para producir la migración de las células al sitio de infección y para activar a estas células. Vamos a nombrar las principales, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, junto con el tumor necrosis factor alfa, la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Como ven en este esquema, las 4 primeras citoquinas que mencionamos en este gráfico forman parte de la primera etapa de la respuesta innata. Y lo que favorecen es generar una respuesta inflamatoria. Van a generar activación del endotelio para que estas señales que modifican al endotelio permitan arribar a otras células. Van a generar acciones que lleven a activar a la propia célula fagocítica. Van a producir una activación prima fase de la acción de inducción de radicales de oxígeno y de nitrógeno. Van a producir aumento de fiebre a nivel central como un efecto endocrino. Van a generar aumento de la secreción de proteínas de fase aguda por parte del hígado. La producción de interleuquina 8 es un péptido leucoquimio-atractante. ¿Qué quiero decir con esto? Es un péptido que, secretado al espacio intersticial, va a generar un gradiente de concentración de esta proteína que va a hacer que los leucocitos sean llevados al sitio inflamatorio. Va a ser reconocida la citoquina por el receptor y en esa condición la célula se va a movilizar hacia el punto de infección, generando a posteriori inflamación. Y por último, en esta fase de secreción de células, las células de la inmunidad innata, fundamentalmente los macrófagos y las células dendríticas, van a secretar interleuquina 12. La interleuquina 12 tiene la propiedad de activar otros linfocitos. Por un lado la célula NK, pero por otro lado los linfocitos de la inmunidad adaptativa. Y de esta manera, este va a ser el mensaje para iniciar la activación de la respuesta adaptativa. Esta acción la puede cumplir la cumple fundamentalmente la interleuquina 12, pero también la producción de interleuquina 18 conduce a una respuesta similar. ¿Se acuerda que hablamos que había acciones redundantes? Algunas de estas citoquinas que se secretan como citoquinas proinflamatorias se sintetizan de una manera inactiva. Para que puedan cumplir su acción, tienen que, una vez sintetizadas, ser clivadas para convertirse, al ser secretadas, en una forma activa. Para que esa proteína que está sintetizada como prointerleuquina 18 o prointerleuquina 1 se transforme en la forma activa de la citoquina, existe una condición por la cual las proteínas NLRP, que hoy las nombramos en el conjunto de proteínas sensoras NOD, tienen que agruparse. Estas proteínas tienen un dominio que se denomina PID o PYD, que son capaces de formar un aglomerado. Y este aglomerado, que se ve como una estructura
multivalente en el citosol, si uno la pudiera analizar por microscopía electrónica, hace que cuando está presente una proteína derivada del patógeno que se comporta como DAMP o PAM, induzca su agregación. Una vez que estas proteínas, muchas unidades, en realidad son 6 unidades, se aglomeran, a través de este dominio que yo les marqué, que se denomina PID, anclan otra proteína que se denomina ASC. Esta proteína, anclada al polímero, a la estructura multimérica de la NLRP3, va a permitir que al complejo se una la caspasa 1. La caspasa tiene acción serin-proteasa y va a permitir entonces que una vez que está formando parte del complejo, la caspasa se active. Y es la caspasa 1 activada la que produce el clivaje de la proteína naciente, de la interleuquina 1 beta o de la interleuquina 18. Produce el clivaje y entonces la proteína se va a secretar. Esta formación multimérica de la proteína NLRP3 se denomina inflamasoma. Y se vio que esta estructura polimérica que se induce por la presencia del patógeno también se puede inducir por otros activadores, como por ejemplo la presencia de cristales de colesterol aumentado, el aluminio, algunos componentes derivados de una proteína beta-amiloide. Entonces puede haber procesos inflamatorios inespecíficos, pero en este caso nosotros nos focalizamos en los procesos inducidos por la presencia de las diferentes estructuras de patrones moleculares asociados a los patógenos. Entonces, el patógeno puede ser reconocido por unidades de tipo NOT, light receptors, en el interior de la célula. De esta manera, a inducir la formación del multímero de NLRP3 formando la estructura de 6 unidades que denominamos inflamasoma. El inflamasoma a través de el complejo multimérico a través de la proteína ASC ancla a la caspasa 1 inactiva. La formación del inflamasoma induce la activación de la caspasa 1 y esta caspasa 1 que se libera ya activada va a producir la escisión de la citoquina nativa, como en este ejemplo el precursor de la interleuquina 1 beta, el PRO-IL1. Esta citoquina a su vez se indujo su síntesis por el reconocimiento a través de TLR de superficie o intracitoplasmáticos que lleva a la activación de una proteína señalizadora como es el NF-κB que se une a los enhancers de la interleuquina 1 y produce su síntesis. Entonces las acciones se dan de manera coordinada, ¿sí? La secreción de interleuquina 1 beta va a inducir inflamación. Las citoquinas siempre se producen en bajas concentraciones y en el sitio donde está el proceso inflamatorio. La acción a nivel local se denomina, a nivel de localización celular, se denomina acción parácrina. Pero en algunas circunstancias, por una sobreestimulación del sistema, se producen mayores concentraciones de las citoquinas y pasan a circulación para tener efectos sistémicos, por ejemplo, activación de los núcleos del hipotálamo en el cerebro para inducir aumento de temperatura,
acción sobre las células blanco en el hígado para producir la secreción de proteínas de fase aguda, como las colectinas, las proteínas C reactivas, las surfactantes del pulmón, o puede tener acción a nivel de médula ósea para aumentar la producción de leucocitos que son necesarios para que participen en la fase innata y después en la fase adaptativa de la respuesta inmune. Pero cuando la infección es muy severa y en ciertos casos asociados a proteínas, a bacterias gram negativas y en otros casos a lo que se llama activación de gram positivas que dan el shock endotóxico, pero fundamentalmente en el caso de las gram negativas, cuando se producen grandes cantidades de proteínas proinflamatorias, estas se secretan y se liberan por todo el torrente circulatorio y llegan a impactar en órganos claves. En este caso, el aumento de la secreción de citoquinas es del orden mayor a 10 a la 3 veces la condición fisiológica, es decir, se llega al orden de los nanomolar, en una concentración hasta nanomolar de la citoquina circulante. Y eso tiene impacto en los receptores que están presentes en el riñón, en el corazón, sobreestimulación del lecho vascular, alteración de la capacidad de funcionamiento del músculo esquelético y su respuesta a la insulina, generando resistencia a la insulina, debilidad muscular. A nivel del riñón va a alterar el filtrado glomerular y por ende va a generar acciones nefrotóxicas. A nivel de los vasos va a permitir la coagulación intravascular y se va a alterar la permeabilidad de los vasos, y a nivel del corazón va a producir una alteración de la capacidad de contracción del músculo cardíaco, generando entonces cambios a nivel de las propiedades de circulación cardiovascular, llegando a una hipotensión que va a llevar a una alteración del intercambio de oxígeno y va a inducir la muerte. El efecto sobre estos múltiples órganos, que se denomina falla multiorgánica, es lo que puede producir la muerte en la mayor parte de los casos de sepsis por agentes patogénicos. Otro conjunto de proteínas del grupo genérico de las citoquinas son las quemoquinas. Las quemoquinas son péptidos que tienen acción leucoquimiotáctica y según la estructura de los péptidos se formaron diferentes familias que son las que pueden ver enunciadas en la tabla, la familia tipo alfa, tipo beta o tipo delta. Estas proteínas tienen acción selectiva sobre las diferentes poblaciones de leucocitos, sean estos neutrófilos o monocitos, y lo que generan es un gradiente químico en el espacio subvascular, en la lámina propia, que va a ser alta su concentración en la zona del lecho vascular donde está la inflamación. Entonces eso va a atraer, como pueden ver en el dibujito, a los leucocitos. Los leucocitos entonces lentecen su migración en el campo vascular, empiezan a sufrir adhesión a la superficie de la célula endotelial que se activó por las citoquinas que liberamos previamente. Eso va a permitir que la molécula queda atraída a la superficie del lecho vascular, se va a unir a través de moléculas de adhesión que lo van a retener por una unión firme, se va a alterar la permeabilidad del endotelio y eso va a permitir que las células trasvasen el lecho vascular. Ese fenómeno de movilización o diapédesis va a llevar a que se concentren los leucocitos en la zona donde se encuentra el foco infeccioso.
Vamos a recalcar como quimoquinas predominantes en este accionar, la interleuquina 8 y el péptido MIP, entre todos los que están acá mencionados. Las otras citoquinas de interés son los interferones. Los interferones son producidos por todas las células del organismo y se producen en respuesta al reconocimiento de los receptores RIC que vimos antes, que lleva también a la activación en el núcleo de las zonas de enhancer de producción de interferones, y los interferones producidos por todas las células del organismo los clasificamos en interferón de tipo 1 alfa o tipo 1 beta. La mayor parte de los leucocitos producen interferón alfa y los fibroblastos producen mayoritariamente interferón beta. Cuando se secretan los interferones, se unen a receptores que expresan también todas las células del organismo. Entonces, cuando se secreta el interferón, este actúa sobre la célula infectada, pero también sobre la célula no infectada. Sobre la célula no infectada, condiciona a esta célula a que se altere la capacidad de las enzimas que producen la síntesis de replicativo del RNA. Y entonces va a inhibir la proliferación viral y también la producción de proteínas por parte de esa célula. Se inhibe la proliferación de la célula blanco a la que actúa, entonces no se replica el virus, tampoco se replica la célula, y esto hace que aborte la capacidad infectiva viral. Paralelamente se generan factores de transcripción que aumentan la expresión de moléculas que están en la superficie de todos los tejidos, que denominamos moléculas del antígeno codificadas en el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto ahora no da el tiempo para explicarlo, pero todos los libros de texto pueden ir a buscar este concepto para poder profundizar un poco en el mismo. Y una vez que se aumenta la expresión de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, permite también que se produzca la activación de macrófagos, que a su vez por activarse secretan nuevamente citoquinas proinflamatorias, y también aumenta la expresión de moléculas de adhesión que van a ser claves para la interacción célula-célula. Entonces vamos a estar induciendo un estado antiviral y una potenciación de las células con actividad fagocítica. Vamos a volver al concepto de que secuencialmente se van a ir produciendo las distintas citoquinas. Y como les mencioné antes, las últimas en ser secretadas por las células impactadas luego de su activación van a ser la interleuquina 12 y la interleuquina 18. La interleuquina 12 es una citoquina producida por el linaje monocíclico. Por lo tanto, es una monoquina. Y recalco esto para que no se confundan después con lo que son las citoquinas que producen los linfocitos. La interleuquina 12 nunca la producen los linfocitos. Es capaz de actuar sobre los linfocitos, eso sí, y en esta condición de haberse secretado la interleuquina 12, los linfocitos CD4 que se activan se van a diferenciar a una subpoblación que la denominamos TH1, y más adelante van a ver la importancia que tiene este concepto. Entonces recordemos que induce una diferenciación de las células CD4 a linfocitos de tipo TH1, y también favorece la respuesta de los macrófagos y la respuesta citotóxica. La respuesta citotóxica va a estar mediada por las células CD8 positivos, que son de la inmunidad adaptativa, y por las células NK. Entonces, esta es la citoquina clave que produce el nexo y que da el mensaje de iniciación, como estamos viendo,
de la respuesta adaptativa por activación de células CD4 y CD8, linfocitos T, CD4 y CD8. En este esquema se representa temporalmente la secreción de las citoquinas como consecuencia, en este ejemplo, de la activación de macrófagos por el EPS. Esto va a producir primero la producción de TNF, eso va a activar el endotelio vascular, va a generar la señal de migración de las células inflamatorias que van a ser conducidas al sitio inflamatorio también por las quimoquinas, como está indicado allí. Se va a producir interleuquina 1 que va a activar a las células fagocíticas, y finalmente se va a producir interleuquina 12 que va a activar a las células citotóxicas, a las células NK, a las células CD, a los linfocitos T. Estos dos tipos celulares van a producir ahora interferón gamma, que es el interferón de tipo 2, y van a activar el accionar de los macrófagos. Otro ejemplo en el cual se ve la interacción entre la respuesta adaptativa y la respuesta innata. Bueno, en este cuadro ustedes van a tener un ejemplo que hoy en día está un poco limitado en la expresión porque hay muchas más citoquinas que las que figuran acá, que es fundamentalmente para que en su lectura repasen un poco los conceptos que estoy vertiendo a lo largo de la clase. Y llamo la atención en este momento a los últimos dos líneas de esta tabla. Una dice que son inhibida la síntesis de estas citoquinas en el caso de la inmunidad innata por corticoides y en el caso de la inmunidad adaptativa por inmunosupresores como la ciclosporina, y la ciclofosfamida también. Esto quiere decir que ante los cuadros que yo le estoy mencionando de hiperproducción o superproducción hay que controlar la producción de estas citoquinas porque pueden ser nocivas para el organismo, como lo dice en el renglón final. Tienen rol patogénico. Entonces, para evitar el shock séptico ante una exacerbación en la producción de citoquinas proinflamatorias, que son las de la inmunidad innata, el mejor efector son los corticoides. Para inhibir ciertas patologías como la inflamación granulomatosa en la inmunidad adquirida, se usan inmunosupresores, ¿sí? Bueno, y ahora ya vimos cómo las células reconocen al patógeno, cómo las células establecen mensajes y qué calidad de mensaje establece cada mediador que se libera, como son las citoquinas inflamatorias, los interferones o las quimoquinas. Y ahora vamos a ver cómo armamos con todo esto el mecanismo efectivo. En este ejemplo está dado a través de un microorganismo que expresa lipopolisacárido, como son las bacterias gram negativas. Entonces, habrá una fase de reconocimiento. En este ejemplo es una bacteria extracelular y se reconoce a través de un receptor de tipo TOL, TLR, de tipo, en este ejemplo, tipo 4. Si fuera una bacteria gram positiva sería de tipo 2. En este ejemplo también vemos que hay otra molécula que ayuda al reconocimiento del patógeno, que se denomina molécula CD14, porque se denomina así CD porque las proteínas se han identificado utilizando diferentes monoclonales, y según la identificación se le dio un número cronológico de identificación antepuesto por el nombre de clúster de diferenciación 14. Entonces, este receptor hoy universalmente lo conocemos como CD14 y es un correceptor que activa las células cuando hay LPS en el entorno celular. Cuando se activa se reconoce este patrón
este PAM presente en el microorganismo, se induce una señal intracelular que lleva a la activación de factores de transcripción. En este ejemplo, el NF-κB. Y ese factor de transcripción va a ir hacia el núcleo. En el núcleo se va a unir a los enhancers que va a permitir que se activen los genes para producir nuevas proteínas. Luego de esa translocación nuclear se van a sintetizar citoquinas, que ya las mencionamos, son las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, y otras proteínas que van a permitir la muerte del patógeno intra o extracelularmente. Este conjunto de proteínas que se sintetizan pueden ser enzimas, pueden ser mediadores de la cascada oxidativa que van a producir radicales libres, y de esta manera, logrando esta activación y la secreción de enzimas que producen daño al patógeno, pero también al tejido, como pueden ser la liberación de metaloproteinasas o de peptidasas, logramos montar diferentes estrategias para eliminar al patógeno. Entonces, el patógeno llega con un proceso infeccioso, se reclutan las células del sistema inmune, las células del sistema inmune en el lugar donde está el patógeno van a producir una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria mediada por la secreción de enzimas, por la producción de citoquinas, va a generar los mecanismos de destrucción y eliminación. La acción mejor descrita es que una vez que la bacteria está rodeada por un fagocito, sea un neutrófilo o un macrófago, es endocitado, fagocitado y envuelto en una vesícula que denominamos fagosoma. El fagosoma se va a unir a los lisosomas presentes en la célula, generando lo que conocemos como fagolisosoma. Fagolisosoma permite que cambie el pH del interior de esta estructura, y eso va a activar enzimas. Las enzimas que se activen van a producir varios efectos. Uno es la digestión de las proteínas o de los componentes presentes en la membrana del patógeno, y la otra es la activación de los mecanismos de oxidación. Entonces, una vez que el patógeno es envuelto por su membrana y se forma la activación lisosomal, se va a producir la activación de la oxidasa que está presente en el fagocito. Esta oxidasa va a permitir que el oxígeno genere intermediarios que resultan patogénicos, como el anión superóxido, la producción en presencia de cloruro de hipocloritos, la oxidación del agua para producir peróxido de oxígeno, que también va a producir daño a la bacteria, que ya está alterada por la digestión enzimática, pero que le va a producir un efecto tóxico. Y también se va a activar la sintasa del óxido nítrico para producir óxido nitroso, que también resulta tóxico. Si la bacteria fuera de hábito extracelular, como se puede ver en el esquema de la derecha, en ese caso los productos gaseosos difusibles van a adquirir el espacio extracelular, también se van a estar secretando enzimas, y la destrucción se va a producir en el espacio extracelular con daño a los tejidos periféricos. Y todas estas condiciones va a hacer que luego se activen los fibroblastos, como vimos en el slide anterior, que la producción de
una activación de los fibroblastos va a dar lugar a la producción de colágeno y al fenómeno fibrogénico de reparación de tejido. Existen, según la calidad de las células que están participando de esta respuesta, una diferenciación en la calidad de las enzimas que se secretan, algunas que son de mayor acción para las bacterias extracelulares, como es en el caso de los neutrófilos, o una acción que resulta más positiva para la destrucción de helmintos o de parásitos multicelulares, como es la acción de los eosinófilos, y eso lo pueden identificar analizando esta. Entonces, según los tipos celulares y los blancos al que hay que destruir, va a haber diferentes tipos de mediadores que van a estar constituidos por enzimas, por metabolitos de la oxidación, por metabolitos inflamatorios como las prostaglandinas y leucotrienos que mantienen la respuesta inflamatoria, la secreción de citoquinas, y las diferentes acciones van a conducir a la inflamación, a la fagocitosis o a la destrucción en defensa de los parásitos. Si tomamos como ejemplo a las células dendríticas o a los fagocitos, cuando están activados, dijimos que empiezan a modificar su funcionalidad, pero también podemos analizar que en su expresión fenotípica de membrana vamos a verificar cambios. Estos cambios llevan al aumento de las moléculas de histocompatibilidad, de los antígenos codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad, como venimos hablando, de tipo 1 y de tipo 2, la expresión de moléculas que van a ser útiles en la activación de la respuesta inmune adaptativa, como son la molécula que acá está denominada B7 y hoy en día la denominamos CD80, la molécula CD40. Y prestemos atención a esta condición porque luego vamos a volver sobre los macrófagos que son activados. Como vimos antes, tienen una capacidad de fagocitosis aumentada y una capacidad de producción de intermediarios de oxígeno, de nitrógeno, de óxido nítrico, que va a favorecer la muerte de los microorganismos, fundamentalmente de las bacterias o de los protozoarios como el Trypanosoma cruzi. Estos mecanismos producen daño y eliminación del patógeno. Y a esta expresión de macrófagos o de eosinófilos, pero fundamentalmente de macrófagos activados por citoquinas y por el proceso inflamatorio al que llevó la fase innata de la respuesta, los llamamos macrófagos activados de perfil M1. Sin embargo, en otras condiciones, los macrófagos pueden activarse de una manera alternativa, que llamamos macrófagos alternativamente activados o macrófagos de tipo 2. Los macrófagos de tipo 2 se van a activar en algunas condiciones patológicas, pero también al final del proceso inflamatorio, con el fin de generar un efecto protector. Entonces, como pueden ver en este esquema, los macrófagos alternativamente activados, o M2, que están situados a la derecha, son capaces de secretar otro tipo de citoquinas, como la interleuquina 10, que tiene efectos antiinflamatorios. Y ellos van a ayudar, junto con los fibroblastos, a reparar el tejido que se daña durante la fase de activación o la respuesta inflamatoria. El otro tipo de agente que nos puede alterar o generar daños son los virus. Los virus son patógenos intracelulares que dependen de la célula viable para su propagación y para su supervivencia. La detección de la alteración de células infectadas por virus se alcanza por el accionar de las células NK,
que eran las células citotóxicas de la respuesta innata. Y hasta aquí hoy las vamos a ver como células de la inmunidad innata. Estas son células granulares que están caracterizadas por proteínas que están en la superficie, que las llamamos CD16 y CD56. La molécula CD56 permite clasificar a todas las células NK. Las células la molécula CD16 están presentes en las células NK, pero también en otras células hematopoyéticas. La molécula CD16 es un receptor que une anticuerpos. Entonces, va a participar de mecanismos dependientes de anticuerpos que vamos a ver cuando veamos la respuesta adaptativa. Por hoy, recordemos que las células NK, a manera general, la podemos clasificar en dos grandes familias. Una la llamamos las células CD56 bright, que quiere decir que expresan muchos CD56 y cuyo nivel de moléculas CD16 es bajo. Y otra población que al revés expresa poco o menor contenido de CD56, por eso la llamamos DIM, y un nivel muy alto de CD16. Entonces tenemos dos poblaciones funcionales. La población funcional roja, como la vemos acá, produce altos niveles de citoquinas y su rol es producir citoquinas para manejar mecanismos de activación de otros tipos celulares o para regular la respuesta inmunológica en relación, por ejemplo, con las células dendríticas. En cambio, las CD56-DIM tienen un rol de destrucción de células infectadas o de células tumorales. Estas ejercen una acción citotóxica directa. ¿Cómo se activan las células NK? Existe un modelo propuesto ya hace 20 años que se denomina la hipótesis de la pérdida de lo propio. Las células dendríticas, las células NK generan una acción de centinela. Analizan si las células mantienen la integridad. Y entre la condición de mantener su integridad y de no estar dañadas o alteradas, una condición es testear el nivel de moléculas de histocompatibilidad que tienen. Todas las células del organismo expresan moléculas de histocompatibilidad de tipo 1, por lo tanto, puede verificarse si las células tienen un nivel adecuado de niveles de NK, de moléculas de histocompatibilidad por parte de las células NK. Si la célula está dañada o alterada, tiene menor nivel de expresión de las proteínas que llamamos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y cuando esto sucede, la célula NK se activa y se prepara para atacar a la célula que está alterada. Si el nivel de expresión de proteínas denominadas antígenos de histocompatibilidad de tipo 1 es adecuado, va a testear este nivel adecuado y se va a inhibir la posibilidad de su ataque. Entonces, la célula NK presenta en su superficie receptores que reconocen las moléculas de histocompatibilidad. A estos receptores se los llaman receptores inhibitorios. Pero también tienen en su superficie una segunda población de receptores que puede reconocer alteraciones nocivas para la célula. A estos receptores los llamamos receptores de activación. Si la célula NK se acerca a una célula que tiene un nivel adecuado de moléculas de histocompatibilidad, va a producir
una señalización dentro de la célula que va a inhibir la activación de la célula NK y la muerte de la célula que tiene enfrente. Si esto está disminuido y entonces hay menos inhibición y además aparece alguna proteína que es reconocida por los receptores de activación, la disminución entre el proceso inhibitorio y la activación de esta señal por quinasas del proceso de reconocimiento de algo que puede producir, que ha producido daño, va a inducir la muerte. Y la muerte se va a producir a través de un fenómeno de citotoxicidad. Entonces, las células NK a lo largo de la respuesta inmune van a adquirir distintas funciones. Por un lado, van a responder a la acción del interferón gamma que va a inducir a las células que reciben ese interferón gamma que secretó la célula NK una señal de inhibición de la síntesis de las proteínas y de la replicación viral. A través de la secreción fundamentalmente de interferón gamma, pero también de alguna otra citoquina, puede regular el accionar de las células dendríticas. Entonces va a iniciar la respuesta adaptativa. Puede, a través de la secreción de interferón gamma, como se ve en el esquema de abajo, activar macrófagos y participar de la respuesta contra algunas bacterias. Y también tiene capacidad de erizar a las células tumorales. La acción citotóxica se puede dar por un mecanismo que denominamos secretor, por el cual la célula dendrítica, que acá está ejemplificado para un linfocito T citotóxico, pero es lo mismo si fuera la célula NK. La célula NK tiene capacidad de sintetizar y secretar granzima B y perforina. Entonces, libera estas sustancias, granzima y perforina ingresan al interior de la célula infectada. La presencia de estas proteínas va a desestabilizar a las mitocondrias, generando un grado de despolarización que permite la liberación de citocromo C, la formación de un complejo proapoptótico a través de el ensamble de la proteína PAF. Puede también activar a la caspasa 8, que va a activar a la caspasa 3. Y finalmente la activación de la caspasa 3 va a permitir que se produzca en el núcleo una alteración del ADN y va a llevar a la muerte por el proceso de apoptosis, en la cual se engloban el material dañado en cuerpos apoptóticos y de esta manera se elimina la célula infectada o del mismo modo en las células que están alteradas, por ejemplo, por tumores. En este caso estamos pensando en un ejemplo de infección viral. Y hay un mecanismo que es indirecto, que necesita que haya anticuerpos, es decir, que se va a dar solo si hubo respuesta adaptativa, por el cual el anticuerpo se une a esa proteína que estaba en la superficie, que marcaba la célula, que la denominamos CD16, y a partir de la unión del anticuerpo a ese receptor y el reconocimiento de un antígeno, también se puede inducir el fenómeno citotóxico que estamos viendo acá. Otro mecanismo de control de la progresión de una infección está dada por factores solubles. El principal mecanismo humoral de eliminación de patógenos está dado por un conjunto de proteínas séricas que se denomina sistema complemento. El sistema complemento es un conjunto de proteínas de activación en cascada, mediada primera fase por un complejo de corte y activación de
de las proteínas circulantes a través de serinproteasas. Esta activación y escisión de los diferentes grupos de proteínas se alcanza por 3 vías que ustedes pueden investigar un poquito en la bibliografía o a través de internet, que se llaman vía de las lectinas, la vía alternativa y la vía clásica. Las vías de las lectinas se inicia por la unión de una proteína que reconoce manosa, que yo la nombré hoy al principio de la clase, que es la lectina unidora de manosa, y esta se puede unir a una proteína que se denomina componente 1 del complemento, que es una unidad formada por 3 proteínas que se autoensamblan, y este ensamblado genera un producto activo que es enzimático, capaz de romper a 2 proteínas más que se llaman C2 y C4 y formar lo que se denomina un complejo enzimático que es la convertasa de C3. Esto entiendo que para verlo así rápidamente es muy complejo, pero esa activación de la convertasa S3 inicia la activación real de toda la cascada efectora del complemento, que ahora enseguida se las voy a comentar. Otra forma de llegar a formar la convertasa S3 es con anticuerpos, y eso ya correspondería a la parte de la inmunidad adaptativa. Los anticuerpos se unen al antígeno, interactúan con ese complejo trimolecular que los denominé componente C1, y también adquiere propiedad serinproteasa y cliva C2 y C4 y genera la convertasa de C3. Y la tercera forma es una forma espontánea en la cual se cliva C3. Si nosotros logramos activar el componente clave de la funcionalidad del sistema complemento, que es la fracción C3, este componente luego interactúa con otras proteínas y va a dar lugar a la convertasa S5, que en su turno o en su posterior activación va a generar un complejo de ataque a la membrana. En estas acciones se van a generar proteínas que tienen acción proinflamatoria, como C3, C3A, C5A y C4A. Un complejo de ataque que va a permitir que se ensamble distintas proteínas en la membrana del patógeno y formar un túnel de proteínas que va a permitir el intercambio de sodio-potasio y va a llevar a la lisis de la bacteria. Y en paralelo se va a formar un péptido derivado de C3 que se llama C3b, que se puede unir a la superficie de las bacterias y de esta manera dar una señal para que los fagocitos la eliminen. Entonces, rápidamente, y para verlo más desde el punto de vista funcional, distintas formas de acción permiten la activación del complemento cuando está presente un patógeno, o porque lo reconoce un anticuerpo, o porque tiene azúcares que permiten su activación, o porque espontáneamente se inicia la activación. Se genera una cascada de eventos a través de proteasas que lleva a la producción de componentes activos. C3b que permite la opsonización, C5a y C3a que permite la fagocitosis, y un complejo que va a permitir ensamblar un túnel de intercambio sodio-potasio que va a llevar a la lisis de las bacterias. Entonces,
desde el punto de vista de los efectos biológicos, va a haber acción citolítica, inflamación y opsonización por parte de los macrófagos. Las células fagocíticas, particularmente las células dendríticas o alternativamente los macrófagos, son células que una vez que entran en contacto con el patógeno, lo fagocitan, van a procesar o digerir al microorganismo de manera tal que durante este proceso se va a producir una activación que va a llevar a un aumento de la expresión de moléculas antigénicas correspondientes al complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana, al cual van a acompañar de la presencia de pequeños péptidos derivados del patógeno. Este proceso lo van a ver más adelante, es mucho más complejo que lo que yo estoy comentando en este momento, pero la idea es que estas células dendríticas van a migrar desde la periferia, como pueden ver en la imagen, en el dibujo inferior del lado izquierdo, por vía linfática hacia los órganos secundarios. Los órganos linfáticos secundarios es el sitio de activación de los linfocitos T y también de los linfocitos B. Las células T se activan por contacto directo, célula a célula, con estas células dendríticas que están de alguna manera mostrando péptidos derivados del patógeno, y de esta manera se inicia la activación de la respuesta adaptativa. Como vamos a ver en la próxima diapositiva, las células de la inmunidad innata, entonces, son los responsables de la activación de la respuesta adaptativa, fundamentalmente a través del accionar de las células dendríticas para las células T vírgenes, y mediante la activación célula a célula y los mensajes inducidos o producidos por la secreción de citoquinas, van a acompañar la diferenciación y activación de las células linfáticas T, permitiendo su diferenciación y su amplificación de manera tal que en la diferenciación funcional, luego de esta etapa, van a ser capaces de producir los mecanismos protectivos de la respuesta adaptativa, que son altamente específicos y pueden estar dados o directamente por las células T efectoras o a través de la activación de las células B mediante la presencia de anticuerpos específicos. Y hoy sabemos que no es la única condición. Existen señales de injuria de tejidos, por ejemplo, cuando hay desarrollo de un tumor, cuando hay un proceso inflamatorio inducido por un alergeno, que genera señales de daño o de peligro. A estas estructuras bioquímicas las denominamos DAMPs. Pueden ser proteínas propias, como por ejemplo las proteínas de shock térmico. Y estas estructuras o estas moléculas son capaces de dar las mismas señales que identificamos para los PAMPs, de manera tal que se puede activar la respuesta innata sin que haya una respuesta por un microorganismo. Y ello va a permitir el desarrollo de una respuesta adaptativa adecuada. Este término de DAMPs o
antígenos asociados a daño o peligro fue identificado por un investigador que se denomina Batzinger en el año ya 2004. Entonces, ¿para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, cuando nosotros artificialmente queremos desarrollar una respuesta adaptativa, vamos a invocar al proceso de llegada del antígeno por una vacuna. Las vacunas en algunos casos son microorganismos muertos, pero en muchos casos son proteínas obtenidas en el laboratorio. Y ellas no tienen la fuerza de inducir una buena respuesta adaptativa. Entonces vamos a requerir de un segundo componente en la composición vacunal, que ya lo van a ver en teóricos más adelante, que denominamos adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que, cuando se mezclan con el inmunógeno y se inyectan o se produce la inoculación, tienen capacidad de estimular la respuesta innata y de esta manera refuerzan la respuesta inmunitaria en estos casos en que tiene el componente baja inmunogenicidad o están muy bajas concentraciones. Por ejemplo, estas proteínas recombinantes. Entonces, ello va a permitir que el antígeno, que se induzca una respuesta innata, una respuesta inflamatoria, que haya persistencia del antígeno, que aumenten las señales coestimulatorias para la presentación de los antígenos y que se favorezca la estimulación de los linfocitos B y o de los linfocitos T. Entonces, las vacunas son más efectivas para generar una respuesta de buena magnitud o de alta potencia cuando están presentes componentes relacionados o con los DAMPs o con los PAMPs. Bueno, aquí les presento un breve resumen de los puntos más importantes de la clase. En estas circunstancias en que no estamos teniendo una clase presencial, les aconsejo consultar a la bibliografía. Pueden consultar sitios de internet de universidades reconocidas que generalmente tienen material libre para poder identificar los contenidos que estamos viendo. Una de ellas es el sitio de Inmunopedia. Y cualquier consulta, estoy a su disposición. En la primera diapositiva figura mi dirección de correo electrónico para poder evacuar todas las aclaraciones pertinentes a este tema. Muchas gracias y bueno, esperemos que podamos avanzar en la cursada normalmente en los próximos días. Gracias.